Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kemhira siempre había sabido instintivamente que Warin alguna vez había sentido algo más que amor fraternal por ella, pero como era Warin, ese sentimiento nunca se expresó en voz alta, nunca se mostró de una manera que incomodara a nadie, y eso era bueno. Todos lo sabían, incluso su padre y la propia Prenarin, pero nadie lo mencionó jamás por respeto a sus sentimientos. El mundo que la rodeaba realmente era de un tipo de maravillosa rareza. Toc toc. Kimhira tocó la puerta de su habitación varias veces para llamar a la persona que estaba dentro. La puerta se abrió y apareció su esposa, que se estaba vistiendo. Dentro de la habitación se oían los balbuceos de su bebé. Los bebés están despiertos, ¿verdad? Kimhira preguntó. Sí, estaba a punto de bajarlos. Kimhira se acercó y echó un vistazo a la cuna, que tenía laterales altos y acolchonados que le llegaban hasta la cintura. Vio a sus bebés gemelos, ya lo suficientemente grandes como para gatear, sentados y jugando dentro. Mientras tanto, su esposa preparaba el cesto de la ropa sucia, aparentemente planeando bajarlo también para lavarlo. Ese lado de la habitación parecía tan relajado, pero de este lado, espera un minuto. Sus crías se tiraban de la cabeza, haciendo ruidos de bebé como si solo estuvieran charlando, con los ojos abiertos. Kemhira corrió a separarlas antes de que Prenarin se diera cuenta. De lo contrario, Prenarin podría culparse por no vigilarlas lo suficiente y estresarse. Las crías ya estaban agarrando cosas mejor y por supuesto se agarraron la cabeza. Lo que al principio creyó que era un juego inocente resultó ser una pequeña pelea de tirones de pelo. ¿Guau? Una vocecita sonó cuando uno de los bebés la vio. Eso está bastante cerca. ¿Podrían estar intentando decir mí? No, probablemente no. Todavía faltaban unos meses para que empezaran a decir sus primeras palabras. Ni siquiera habían empezado a caminar. Oh, no peleen, pequeñas, por favor. Susurró suavemente colocando rápidamente el cabello del bebé en su lugar. Afortunadamente, nadie parecía estar herido. Estas dos eran bastante problemáticas. Se peleaban incluso antes de nacer. Ya terminé de cocinar, dijo Kemhira. Puedes bajar a desayunar con papá, con Rin. Yo alimentaré a los bebés. La mujer alta levantó a los gemelos de la cuna, uno en cada brazo. Al ver eso, Prenarin dejó lo que estuviera haciendo y dio un paso adelante para tomar a su hijo en brazos. No, hagámoslo juntas para que podamos terminar rápido y desayunar. Muy bien. Entonces vayamos a la habitación de los niños. Como ya habían dos miembros más en la familia, se había habilitado una habitación en la planta baja como guardería. Las paredes estaban acolchonadas con suaves cojines y el suelo estaba completamente alfombrado para que los pequeños pudieran gatear sin hacerse daño. Kemhira y Prenarin sostenían cada uno un cuenco de comida para bebé. Mientras tanto, los bebés gemelos gateaban, explorando todo con curiosidad, sobre todo el pequeño Tom Nou, que era particularmente curioso. Siempre que veía algo desconocido, lo agarraba enseguida. Tenían que tener mucho cuidado para que los niños no se llevaran nada a la boca. Y justo cuando su hijo se subió a su regazo, Kemhira sintió un repentino aleteo en el corazón, como si cayera en una bolsa de aire. Dejó con cuidado el cuenco y acunó al pequeño en sus brazos, observando sus brazos regordetes y sus deditos. Y luego estaban esas mejillas suaves y sonrosadas, redondas como Daifoku. La pequeña Plain fuera igual. ¿Cómo no iba a enamorarse de estas dos adorables bebés? Kumrin, tu hijo también se arrastró hacia mí.
Prenarin sonrió ante la dulce visión. Su hijo estaba sentado en el regazo de su esposa, a veces mirándola fijamente, a veces observando con curiosidad la habitación. Mientras tanto, su hija, después de terminar la cucharada de comida, ahora miraba atentamente el televisor que Kemjir había encendido. ¡Wow! De repente, Blindphone dejó escapar un fuerte grito, sobresaltando a la persona que estaba alimentando a la gemela más pequeña, haciéndola detenerse y mirar a su hija confundida.